8:25 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a Arturo Torres, periodista investigador, Código Video, y ha hecho otras investigaciones en Alianza, que nos demuestra, nos ha venido reflejando investigaciones profundas de lo que está viviendo el Ecuador. Y en medio de un proceso electoral para la definición del 13 de abril en el Ecuador. Leíamos la semana anterior un reportaje del que vamos a hablar, cómo aterrizaron las mafias de Albania e Italia en el Ecuador, pero quisiera empezar con un reportaje que acaba de presentarlo en las últimas horas, este lunes 10 de marzo, cómo da cuenta la escalada de ataques criminales en espacios privados con armas largas que prevén organismos de inteligencia. Y hemos visto el fin de semana esa masacres en Guayaquil, en el Guayas, 18 muertos, 20 muertos en sociovivienda. Ayer 2 muertos en el hospital docente de Ambato. Es decir, ya esto daría la impresión ya casi una guerrilla urbana que está desbaratando ya sectores en donde hay gran parte de la gente, como es un hospital, el hospital docente de Ambato. ¿Qué está pasando en el país? De acuerdo a esta investigación, el fin es generar el terror, como pone Arturo. Buen día. Gracias, Miguel. Buen día. Bueno, las alertas del sistema de inteligencia, tanto de la policía como de los de Fuerzas Armadas, coinciden en que va a haber una escalada ya desde enero, ya fuimos testigos de eso. Y el entorno es complejo porque los organismos de inteligencia tienen 2 hipótesis. El por qué se darían este tipo de ataques selectivos con armas largas, y la variable es que es en espacios privados, es decir, ahí la policía no puede entrar, o sea, no es el campo de acción de la policía ni de Fuerzas Armadas. Y ese es un flanco abierto, por ejemplo. En este momento, de eso están tomando todas las ventajas de estos grupos delictivos, además que operan con adolescentes, ¿no es cierto?, que son sicarios y que básicamente no tienen ninguna contención. A ellos los utilizan como carne de cañón porque además no son imputables. Entonces hay algunas variables que nos permiten entender qué hay detrás de esta estrategia que según los oficiales que están investigando este caso o esta evolución de los ataques selectivos, premeditados y con armas largas en espacios privados, nos hablan de que primero hay una sobrereacción de las organizaciones delictivas, porque quien les declaró la guerra fue el gobierno hace un año, ¿no es cierto? Ha sido una guerra sin cuartel, más allá de los errores que hemos comentado sobre cómo se ha ido aplicando este conflicto interno y los problemas que han existido, pero ellos, los grupos delictivos y también los carteles, Miguel, están experimentando un golpe a sus estructuras, porque además significa que se han mermado las economías, porque hay más capturas de cocaína en los países de destino, que son los países europeos. Entonces, eso sí es una preocupación, porque les están golpeando al negocio, y eso también genera una reacción, y obviamente van a querer atacar a la policía, a los militares, desprestigiar al gobierno, primero para disuadirles de que no sigan por ese camino, porque van a enfrentar a estas organizaciones que, como vemos, tienen armas de grueso calibre, tienen explosivos, porque tienen todos los recursos disponibles para generar este espacio de terror y de incertidumbre en la sociedad, que además está acompañado, como también se indica en el reportaje, de una campaña sostenida de desinformación contra las cabezas de la policía específicamente y también de Fuerzas Armadas, para deslegitimar, ensuciar, confundir. Ya vimos que inicialmente el gobierno tuvo esa confusión cuando dijo que pidieron la disponibilidad de generales del mando. Esa fue una consecuencia de esa campaña de desinformación. El ministro llegó y básicamente había entendido que los mandos estaban metidos en una serie de actos de corrupción. Pero en un momento tan delicado, hay que depurar las instituciones, pero en un momento tan delicado hacer eso. No se cambia un mando en medio de
lo que se denominó, lo que ha denominado el gobierno un conflicto armado interno. Entonces, creo que también ha sido un problema el hecho desde el gobierno, de cambiar tanto a sus cabezas del mando político. No ha habido una estabilidad y eso ha dado facilidades a estas organizaciones del crimen organizado que tienen una continuidad, que tienen todos los elementos, que tienen memoria, que tienen operadores a diferentes niveles. Entonces, Miguel, es una lucha muy desigual. Es una lucha muy desigual. Entonces, yo creo que la reflexión también va porque cualquier gobierno, cualquier candidato que gane las elecciones el 13 de abril próximo va a tener que enfrentar el mismo problema. El tema de fondo es ¿qué van a hacer para salir de esta guerra permanente contra el crimen organizado, mostrándonos una política que sea mucho más apuntalada con otras acciones que vayan a reforzar esta estrategia? Arturo, ¿y se puede vincular esto a un proceso electoral en donde, como señala el reportaje, se está queriendo sembrar el terror, tal vez para amedrentar también a los electores? Sí, o sea, eso es lo que también se maneja como una hipótesis desde los organismos de inteligencia, en el sentido de que esto escala desde enero. Y porque vimos el año pasado hubo una reducción del 18% de los homicidios, de las tasas de homicidios, en relación al año 2023. Pero de pronto entramos en esta segunda vuelta electoral y empieza a operar este nuevo patrón. Ataques selectivos en espacios privados con armas largas. Indiscriminadamente caen también civiles, gente inocente. Entonces, ahí hay una actitud deliberada por causar terror en la población. ¿Y decir este gobierno no está haciendo nada? Y obviamente generar confusión en el mismo gobierno, desestabilizar a quienes están trabajando en el territorio, en las estrategias para que bajen los brazos, para que se sientan amedrentados, dar señales de fuerza a los operadores de justicia, de la fiscalía, porque lo que se causa con esto, Miguel, es un ambiente de zozobra, incertidumbre, miedo, en el cual el único responsable que aparece direccionado sobre esto es el gobierno. Aunque ya vemos que quien causa las matanzas, quien causa todos los problemas delictivos son las organizaciones criminales que se han apuntalado desde hace más de una década en el Ecuador. Entonces, no hay que confundir los efectos con las causas y también entender que los gobiernos, cualquiera que, como yo decía, llegue gane las elecciones en el 13 de abril, va a tener que enfrentar los mismos problemas. Entonces, no es un tema de gobierno, creo que es un tema de Estado y de la sociedad que debemos enfrentar en conjunto. Claro, ahí están los ejemplos, al menos de dos, Colombia y Venezuela, Colombia y México, que han vivido durante décadas con este problema de la violencia, el narcotráfico, el narcoterrorismo. Hay variables que no están en control de los estados. Esta variable que tiene que ver con una demanda excesiva o una sobreoferta de la cocaína, una sobreproducción de la cocaína en Colombia. Nuestra tragedia es estar en medio de dos países productores de cocaína, un país pequeño que sale de un proceso debilitado de instituciones en las cuales ya vimos de los problemas que hubo desde fines del 2000, cuando se cambiaron los sistemas de inteligencia, todos los esquemas de seguridad se dieron un giro, se rompieron relaciones con Colombia, una serie de decisiones, Miguel, que ahora nos están pasando la factura años más tarde. Entonces, usted escribió el libro El juego del camaleón, en donde se evidencia absolutamente. Y hay organizaciones, instituciones, institutos internacionales que han corroborado esos elementos como los detonantes de la crisis que vive actualmente Ecuador. Entonces, hay una corresponsabilidad de varios gobiernos, empezando por esta época en la cual vivimos desde el 2006, 2007, un proceso en el cual se aprovechó y estaba cambiando la lógica, la dinámica criminal también. Los europeos, las mafias estas albanesas e italianas, vieron en Ecuador un sitio ideal que les prestaba todas las facilidades para ellos entrar en un mercado que estaba básicamente intocable, que los mexicanos, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, estaban sobre todo ocupándose del mercado de Estados Unidos. Entonces ellos vieron una oportunidad y por eso, cuando surgen las decisiones de facilitar
la entrada de cualquier extranjero al Ecuador a partir del 2008, de que puedan tener facilidades para abrir empresas, para hacer cualquier tipo de emprendimiento. Eso le volvió, Miguel, al Ecuador. Se flexibilizaron los controles. Se bajaron las defensas completamente, porque no creo que se tenía idea. Obviamente, en ese momento, yo quiero dar el beneficio de la duda al gobierno de entonces en ese sentido, porque había un proyecto político en el cual sonaba muy bien lo de la ciudadanía universal, pero ya vemos las consecuencias que tuvo. Ningún país tiene esa figura, por cierto, porque a los pocos meses de aplicar esa figura, 7 países llamaron al entonces presidente de la República para pedirle que exija visados a sus ciudadanos, porque están entrando redes internacionales de trata de personas, de narcotráfico, de muchos delitos. Entonces, más allá de la decisión, creo que las repercusiones que se vinieron luego dieron facilidades para que Ecuador se convierta en un sitio ideal para unas dinámicas que son inéditas en la región, y por lo tanto Ecuador está siendo considerado como un laboratorio para estudiar lo que puede pasar en otros países, porque estos fenómenos, Miguel, son variables, van cambiando, van mutando de un país al otro dependiendo de cómo las organizaciones, los estados van organizándose de una mejor forma para enfrentar estas amenazas. Ahora, Arturo, este no es un problema exclusivo de la fuerza pública, de Fuerzas Armadas, de policía. ¿Qué pasa? Como bien relata en este reportaje, la puerta giratoria de la justicia, jueces y fiscales que con facilidad lo hicieron el año pasado, ha seguido este año, sacando a quienes tienen antecedentes penales y han sido encontrados infraganti con armas de grueso calibre, con municiones. Ese es un frente que lastimosamente tampoco está en control del gobierno, y por lo tanto, cuando vemos esta puerta giratoria que funciona, la policía, las Fuerzas Armadas en operativos permanentes, ellos están 24/7, con el desgaste que eso significa, Miguel, para los mismos uniformados, para sus familias, que obvio hay un desgaste también emocional y en la salud mental de los policías, porque eso es una cosa que hay que también analizar. Pero cuando ellos además ven este ingrediente de que todo el trabajo que realizan y que se están jugando, ya vemos que hay policías muertos, sin embargo la justicia lo que da es una garantía al delincuente que ha sido detenido con suficientes evidencias. Hay errores, evidentemente, porque la policía, las Fuerzas Armadas están hechas por seres humanos que cometen equivocaciones, pero dentro de eso, un aparato de justicia que no esté alineado a una política de Estado, que sabemos cuál es la amenaza. La principal amenaza para la sobrevivencia del Estado son las organizaciones del crimen organizado y las bandas que sirven como soldados operativos para generar todo esto que estamos viviendo. Pero ahí yo no le veo a la justicia con una estrategia clara como para poder apoyar, no al gobierno, Miguel, a la sociedad. Los ciudadanos nos sentimos desprotegidos, porque no sabemos si es que el juez, cuáles van a ser las motivaciones del juez en estos casos, si es que ya hay suficientes pruebas y sin embargo dejan libres o les dan medidas sustitutivas a quienes tienen implicación en delitos graves. ¿Y cómo se puede corregir eso? Qué complejo. Siempre se ha hablado de que hay una evaluación pendiente para los jueces. Años, mucho tiempo, y sin embargo la judicatura ahí tampoco es que hace nada. Yo no veo que salgan ellos de ese entrampamiento, ¿no es cierto?, de estas pugnas de poder en la judicatura, y no se fijan un objetivo claro, por ejemplo, hay problemas con los jueces, hay problemas con la evaluación de los jueces. Empujemos una evaluación de los jueces, por lo menos empecemos una evaluación, y que los jueces no se sientan intocables y no actúen sobre los hechos consumados, que es lo que un poco está pasando. Sentencian, fallan, absuelven por fuera de la ley, dan recursos de acción de protección. La Corte Constitucional, Miguel, está actuando ya como un super tribunal, porque los jueces no están haciendo bien su trabajo, tampoco la judicatura. Claro. Ahora, este tema, como señala en el reportaje de hoy Arturo Torres,
¿Cuánto incide la campaña de desinformación cuando sostiene que los ataques selectivos de bandas en calles y espacios privados se suma a una campaña sostenida de desinformación en redes sociales para exacerbar el descontento? ¿Qué es lo que se quiere? Si se mezcla con la definición presidencial en las elecciones, ¿qué se quiere? ¿Exacerbar el descontento? La gente decir, oiga, este gobierno no está funcionando. Ahí, Miguel, creo que lo que se quiere es mostrar un Estado fallido, mostrar un Estado fracasado. Y por lo tanto, y creo que en esto no reparan. Yo no sé si es gente, hay estos comedidos, ¿no es cierto?, que se suman a esto porque creen que es un tema político, ¿no es cierto? Es de desprestigiar a los comunicadores, hay que decirlo, claro, porque hay de lo uno y de lo otro. Porque se ve que hay un canibalismo exacerbado en redes sociales que no se ve más allá del día a día para entender que si es que se le ataca sistemáticamente al gobierno, si es que se le ataca sistemáticamente a la policía, nadie dice que, y el periodismo está también para eso, o sea, somos críticos con el poder, señalamos los errores que se cometen y las autoridades tomarán decisiones. Pero otra cosa, Miguel, es el sesgo. Es el sesgo malintencionado por causar daño, y no le causan daño al gobierno, porque los gobiernos pasan, Miguel. ¿Cuántos gobiernos no hemos visto? ¿Cuántos presidentes han pasado? Pero el que está sufriendo las consecuencias es el ciudadano de a pie, es la madre que pierde un hijo. Son familias, cientos de familias que están sufriendo las consecuencias de esta ola impresionante de inseguridad. Entonces, los actores políticos no están viendo eso, es una especie de actitud suicida, ¿no es cierto? Que lo único que hace es exacerbar mucho más esta polarización. Manipulando los hechos. Manipulando todo, haciendo la desinformación, son medias verdades. Algo a medias lo vuelven como una verdad absoluta. Entonces se exacerba esta polarización, el miedo, el terror, la animadversión contra el gobierno, que es lo que se busca también, o la animadversión contra la otra facción política, que también, o sea, estamos en un enfrentamiento abierto, ¿no es cierto?, de desinformación de todos lados, pero que en un ambiente en el que se necesita tener una estrategia clara, tranquilidad para definir unas acciones coordinadas con diferentes actores de la sociedad. Esta guerra de desinformación lo único que hace es beneficiar al crimen organizado y a las mafias que están detrás y que son los invisibles y los grandes beneficiados de este tipo de operaciones. Y estos hechos que relata Arturo Torres en Código Video ya realmente están rebasado un enfrentamiento de bandas cuando atacan un hospital en El Oro, atacan ayer el hospital docente de Ambato, y ya está tomando una dimensión mucho mayor. Está tomando una dimensión que vivió Italia hace más o menos 6, 7 décadas, cuando estas organizaciones mafiosas cobraron tanto poder, Miguel, que ya estaban confrontándole directamente al Estado, pero más allá del Estado ya se fueron contra la sociedad civil. Ejecutaban fiscales, ejecutaban gente inocente, con crímenes atroces. Entonces, estamos frente a escenario, y eso explica, Miguel, también por qué Italia, el embajador de Italia hace 3 semanas dio unas declaraciones, porque están ya básicamente, ven que hay un patrón claro de unas operaciones de mafia direccionadas para generar terror en la población. No entra en un patrón delictivo de inseguridad, según ellos, que han estudiado tanto este fenómeno y ahora están coordinando acciones con el gobierno ecuatoriano. Entonces, me parece que la población, el votante, debe tener claro ese escenario para, obviamente, escoger la mejor opción que ellos consideren, pero también tomar en cuenta estos elementos que distorsionan la realidad, porque hay unos fines de una mafia que está siendo golpeada y que necesita tranquilidad para seguir caminando, porque no habrían estas reacciones, Miguel, si es que de todas formas no se estaría atacando a las organizaciones criminales. O sea, no pasaría nada, básicamente. Estaríamos todos con la fiesta en paz. Sin embargo, vemos que hay una reacción virulenta y va a ir aumentando, como alertan los organismos de inteligencia, mientras más nos acerquemos a las elecciones. Eso es lo perverso de este juego, que es un juego macabro, Miguel, porque la sociedad civil
gente inocente está ahí en el medio. Entonces no sabemos qué puede pasar, qué espacio es seguro. O sea, en fin, yo creo que sobre eso la policía y el gobierno también deberían iniciar una campaña, ¿no es cierto?, de prevención para que la gente se informe más y puedan ellos también tener una alerta y coordinar con otros, porque yo veo también que hay una actitud muy pasiva frente a esto, Miguel, desde el gobierno. Le falta ir mucho más allá desde el Estado para prevenir a la sociedad lo que se viene. Porque, o sea, más allá del resultado electoral, como decía hace un momento, pero sí necesitamos... está en juego el país. Que los ciudadanos estén atentos, que busquen información, que también se involucren en este tema, porque ya vemos, entraron a un hospital. Y al paso van dando tiros así como si nada. El objetivo supuestamente es rescatar a una persona, pero ahí caen personas inocentes. O sea, son víctimas colaterales, pero que el objetivo no es el rescate, esta es una hipótesis mía, sino el objetivo es, vamos a hacer esto, pero también vamos generando miedo, vamos causando bajas entre la población civil. Ahora, a propósito de lo que mencionara Arturo Torres, lo de Italia y lo que dijera en días anteriores el embajador de Italia, cómo llegaron las mafias de Italia y de Albania en el Ecuador, que es bueno precisar, sí. Es otro de los reportajes de Código Verde. Sí, Miguel, esto ocurrió a fines del 2000, cuando precisamente los albaneses siempre trabajaron juntos con los italianos en Europa en algunas actividades criminales después de la decisión de Yugoslavia. Hubo ahí un gran quebrantamiento, pero además muchos albaneses se sumaron a redes criminales porque Albania tenía, y eso también hay que mencionar, un problema de pobreza extrema, de subdesarrollo. Entonces, ese es el caldo de cultivo para que entre la gobernanza criminal y reclute a gente que está, digamos, necesitada de recursos fáciles, y así empezó el fenómeno. Entonces, los albaneses desde los 90s empiezan a trabajar con los italianos en redes de trata de personas, en redes de microtráfico y de otros delitos conexos. Cuando esto ya ocurre, porque la mafia italiana es una de las que manda en Europa, es que vienen en avanzada los albaneses al Ecuador a fines del 2000, en esta operación que se vislumbra, porque Ecuador es un país que brinda facilidades en ese momento, esa es la lectura. Entonces llegan en avanzada y siempre han trabajado inicialmente juntos, ¿no es cierto?, como operadores de la mafia italiana, los albaneses, y no olvidemos que los albaneses pasan como italianos. ¿Dónde se instalaron? En Guayaquil, en el puerto de Guayaquil, donde también hay muchas facilidades, y los últimos años, Miguel, ha aumentado en forma exponencial el lavado de activos en Guayaquil, con unas instituciones como la Superintendencia de Compañías desbordada. Hay miles de compañías que han crecido y que se crean del un día al otro. No hay control eficaz de estos procedimientos que tienen. Y la UAFE también está desbordada porque cada vez le asignan más funciones para el control. Entonces, es el mundo ideal cuando no tienen capacidad para controlar nada al final. Entonces, esta serie de decisiones que se toman, Miguel, facilitan el trabajo y la operación. Y volviendo a la pregunta, los albaneses cobran tanta fuerza que ahora ya se manejan de manera complementaria. Son aliados de los italianos, de las mafias italianas, porque el control de las rutas, el control del envío de la cocaína, la compra de la cocaína que se hace en el sector fronterizo, está todo en manos de los albaneses, y ya cuando llegue a Europa se instalan estas alianzas de redes de cooperación con los italianos para un poco compartir y repartirse las ganancias. Ahora, se han instalado desde hace años, por lo menos una década, han tenido procesos judiciales y han recuperado la libertad. Es decir, sigue esta puerta giratoria. Sí, mucho más en los casos de ciudadanos albaneses. O sea, el caso más simbólico, más emblemático, es el de Dritan Recepi, que es considerado el capo que abrió y abrió una nueva dinámica en el narcotráfico a nivel global, precisamente instalándose en el Ecuador desde el año 2011, el 2014 es detenido, y sin embargo, en ese entorno las cárceles empiezan a ser controladas, son entregadas de alguna forma a las bandas, que empiezan a volverlos sus centros de operación, y desde ahí Recepi se convierte en un capo a nivel global, Miguel. No lo digo yo,
lo dicen las autoridades italianas, albanesas, de Bélgica y de España. El mayor poder que logra tener Redzepi es cuando está detenido en la cárcel de Cotopaxi, porque ahí además conoce a los líderes de los choneros. O sea, los centros de detención, los centros, las prisiones, se convierten en un centro de encuentro de líderes de las bandas. Encuentro y coordinación. Encuentro y coordinación y además de protección, porque vimos lo que pasó. Hasta ahora tenemos ese problema, Miguel, instalado desde esa época. Entonces, Redzepi se convierte en un capo de la droga en Cotopaxi. Y ahí se alía con Rasquiña, con Fito, logra entender las dinámicas y apuntala y da un salto en el envío y en la exportación de cocaína desde Ecuador, no solamente hacia países europeos, sino ahora hacia Turquía y hacia otros mercados de Asia. Y hay otros casos que relata cómo se detuvo a Valentino Alampi, capo italiano, hace ya 11 años, es decir... esto es del año 2013. A mí lo que me llama la atención, Miguel, es cómo no se ha dado continuidad y se siguieron creando empresas. O sea, un esquema es... ¿Cómo van creando empresas de cannabis, de exportaciones, o sea, de materias primas? Legalmente, digamos. Todo es una operación legal. Es decir, el Estado legaliza la ilegalidad de los carteles y de las organizaciones criminales. Eso es lo inaudito y lo paradójico. Entonces, ¿qué se ha hecho? Ningún gobierno ha podido montar, Miguel, una estrategia que desmantele y desbarate las estructuras económicas que son las que empoderan a estas organizaciones criminales, que en los últimos 4 años se han vuelto unos exportadores millonarios de oro. Porque ahora diversificaron, además, ya no se habla solamente de carteles, de narcotráfico, se habla de grandes organizaciones transnacionales que se nutren de varios delitos y de los recursos, no solo del narcotráfico, sino de la minería ilegal, de la trata internacional de personas, del tráfico de especies. Entonces, son unas grandes transnacionales, Miguel, que ya no dependen de un solo producto, por así decirlo, sino que son naves que circulan y si se les apaga un motor, siguen navegando con los otros 3 y eso es lo que estamos viviendo en la sociedad ahora a nivel de las bandas, que cuando dejaron de recibir, Miguel, los recursos extraordinarios del ingreso de cocaína después del 2020-2021, empezaron a lanzarse a las extorsiones. Y ese fue el salto, y eso se entiende la dinámica, porque hay esta confrontación por los territorios en las cuales las bandas básicamente necesitan más recursos, porque además los últimos años les están pagando con cocaína los carteles. Entonces necesitan más recursos y empieza este estallido de violencia y esta disputa en los barrios. Porque ya viven de las extorsiones, de las vacunas, de los secuestros de express. Es decir, es una máquina que fue mutando, una máquina criminal y que se regó en las calles. Entonces, entender cómo enfrentar esta dinámica tan cambiante es complejo, Miguel. O sea, por eso es que todas las agencias europeas de Estados Unidos están aquí en el Ecuador, tratando de primero entender, tratando de apoyar, porque el caso de Ecuador es un caso único en la región y quizás en el mundo. Quizás se podría decir que hay un Estado rebasado frente a esta violencia que no es de ahora, de ayer, sino que ha venido consolidándose y ahora, en medio de un proceso electoral, queriendo sembrar el terror. Sí, es el Estado, por todos los elementos que hemos analizado, Miguel, está desbordado en su capacidad. Ecuador es un país pequeño que no puede enfrentar transnacionales que mueven decenas de millones de dólares solo. Hasta que esto se estabilice y el Estado pueda pasar de la contención, reacción a la prevención, que sería lo ideal, van a pasar muchos años, siempre y cuando exista el tiempo para que un gobierno tenga política pública complementaria, es decir, el problema estructural de dónde vienen los ejércitos que están nutriendo estas bandas, de los barrios populosos que no tienen opciones laborales, que no tienen servicios. Adolescentes y jóvenes son los mayores miembros, o la mayor cantidad de estas bandas están integradas por adolescentes y jóvenes sin ningún futuro, sin ninguna opción.
Ese es un problema sociales y económicos, de desarrollo, Miguel, de educación. Si es que no se trabaja en eso, ninguna guerra va a alcanzar. Entonces, por eso es que es importante que sea una política pública y que los gobiernos se mantengan. O sea, en este caso, como digo, cualquier gobierno que llegue, si es que llegue el gobierno de la Revolución Ciudadana con Luisa González, va a tener que empezar de cero, va a replantear qué va a hacer para enfrentar este problema. Eso sería bueno que nos respondan. ¿Se va a convivir con la presencia, por ejemplo, lo que ocurriera de miembros de las FARC en marzo de 2008 en Angostura? ¿O van a recurrir al método o sea, lo bueno es que nos transparenten y que digan cuál va a ser la política, porque creo que se han limitado demasiado a atacar al gobierno por sus errores, entre comillas. Pero no nos han dicho qué van a hacer ellos para corregir el tema. Es decir, porque cuando el gobierno de la Revolución Ciudadana estuvo al frente, la dinámica era completamente distinta, Miguel, la dinámica de inseguridad. Ahora ha variado 180 grados. Entonces, bueno, y en ese gobierno se debilitaron, sabe Arturo, los radares, termina el convenio de la base de Manta con los gringos, es decir, una serie de debilidades institucionales que se está cosechando hoy. Y sobre todo, nos dieron una alerta, la decisión fue incorporar a las pandillas. A las pandillas que estaban germinando como bandas. ¿Y qué pasó años después, Miguel? El gobierno de esa época hizo un acuerdo, 300 miembros de esas pandillas se incorporaron al gobierno. El gobierno no hizo ningún seguimiento de esos miembros, Miguel. ¿Y qué pasó luego? Leandro Norero, el capo de la droga, financista de los Lobos, surgió de los Nietas. Le dejaron suelto, no hubo ningún seguimiento. Y lo mismo debe haber ocurrido con el resto. Ronnie Aliaga, el dirigente de los Latin Kings, ahora está procesado judicialmente y no ha dado la cara. Entonces, vemos que si el gobierno, digamos, tomó una decisión acertada en ese momento, pacificar, llegar a un acuerdo, tenderles la mano, que era el discurso de ese momento, ¿por qué no hicieron un seguimiento, Miguel? Sabiendo que tenían unos antecedentes. Era un proceso que debían continuar, y ese es un error grave que ese gobierno no ha hecho un mea culpa. Entonces me parece que eso implica respuestas de los dos candidatos. ¿Qué van a hacer con este país sin la militarización? O sea, ¿cuál sería el posconflicto? ¿Cuál es el país hacia donde nos quieren llevar en medio de un problema tan complejo como la violencia, la inseguridad, carteles que están detrás de estas economías y de las bandas? O sea, esas respuestas necesitamos más allá de la confrontación. ¿Cuáles son las propuestas para solucionar el problema que nos afecta a todos los ecuatorianos? Volviendo al tema inicial, como el reportaje de hoy, Arturo, esta decisión de sembrar el terror pretende causar con desinformación, sembrar este miedo entre los ecuatorianos. Y sobre todo, que bajen los brazos quienes están siendo objeto de los ataques, Miguel, porque hay generales de la policía que han sido atacados de una manera indiscriminada y también infame, porque cuando uno analiza los mensajes de desinformación atacando a los oficiales que están al frente de operaciones claves, el comandante de la policía, el jefe de la dirección de inteligencia, son unas campañas orquestadas masivas de desprestigio. ¿Por qué? Inteligencia es clave para golpear a las estructuras criminales. ¿Por qué lo hacen en este momento? Entonces, ¿por qué atacan al comandante de la policía? Es muy claro el objetivo, porque cuando les atacan personalmente, incluso van escalando a sus familias, Miguel. Ese es el problema. Y ahí cuando los policías están listos para estas cosas, pero nadie está listo cuando están acechando y están dando mensajes que van por su familia, desprestigian, llegan los mensajes a la familia para que la familia también entre en este pánico, ¿no es cierto? Entonces, es una campaña despiadada, Miguel, que la población debe estar al tanto para no dejarse envolver ni morder el anzuelo que hay en redes sociales. La primera desinformación que circula y abundantemente sobre esto. O sea, poner en duda todo lo que circula en este momento en redes sociales, pero todo, Miguel, hay que confirmar, hay que ir a medios serios. O sea, esa también es una responsabilidad de los ciudadanos, porque estamos demasiado envueltos en esto de las redes sociales y ya no se discrimina lo que es real
y lo que es una falacia, lo que es una información interesada por desprestigiar a alguien. No, es un juego en el cual nos ponen en una polarización y en un enfrentamiento y en una confrontación que es el mundo ideal para estas organizaciones del crimen organizado que están al acecho e intentan asaltar el Estado. Claro, y con esa desinformación llegar a la definición presidencial 13 de abril. O sea, ese es el contexto, Miguel. Hay un contexto en el cual todos los ciudadanos sabrán leer y procesar lo que está ocurriendo y qué es lo que se busca cuando se escala. Pero no con mentiras, con fake news. O sea, pero es que son unas campañas masivas que además llegan al deep web que se llama, Miguel. Es decir, llegan a su WhatsApp, llegan a Telegram, llegan a canales que son más privados de familia, por ejemplo. A ese nivel llegan con esos mensajes. Eso significa que tienen acceso a los números de las telefónicas, que acceden a través de hackeo o a través de información que manejan. Es decir, ya tienen acceso a todos los espacios que uno maneja en sus redes sociales, incluso los grupos familiares. Entonces, sobre esto creo que también el gobierno ha sido muy lento en alertar qué es lo que estamos viviendo más allá del proceso electoral, Miguel, porque esto afecta a diferente nivel en la salud mental de los ciudadanos que básicamente están contra las cuerdas frente a este fenómeno. Claro, y tienen miedo. Claro, es que en medio del miedo lo único que yo busco es encapsularme y no quiero moverme. Nos tienen inmovilizados, ¿no es cierto? Y cuando nos tienen inmovilizados, ellos están aprovechando esos espacios para seguir y continuar y avanzar con sus actividades delictivas. Y desinformando. Y desinformando y utilizando todo tipo de métodos para precisamente entrar en esta oleada de terror que es lo que están buscando también. Muchas gracias, como siempre, Arturo Torres, periodista investigador de Código Video, para ilustrarnos en estos sendos reportajes de lo que está viviendo el Ecuador, tratando de sembrar terror y, como dijo al comienzo, inteligencia, tanto militar como policial, están alertando estas acciones que pretenden desestabilizar al país, que va más allá de un gobierno, sino la estabilidad de una nación. Arturo, muy amable. Muy amable, Miguel, muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos ya bien en ExaFM, el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz lunes a todos, muy buen día, feliz inicio de semana. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad.